Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy quiero enseñarte a utilizar Helm, que es un gestor de paquetes para Kubernetes. Kubernetes es un sistema de código libre que nos permite la orquestación de contenedores. Entre ellos nos permite operaciones como desplegar, automatizar, escalar las distintas aplicaciones que desplegamos. En mi caso me gusta mucho experimentar y continuar aprendiendo y muchas veces necesito realizar ciertos despliegues con configuraciones especiales, hacer pruebas y aprender. Entonces, para ello me he propuesto profundizar un poco el Helm y de paso contarte a ti cómo crear un pequeño chart y para qué sirve esta herramienta. Básicamente Helm, como te he comentado antes, es un gestor de paquetes que te permite mediante un sistema de plantillas crear un despliegue que puedes reutilizar cambiando distintos parámetros, como por ejemplo en el caso del que he creado yo. Aquí vemos la configuración que podemos modificar rápidamente. Además, con Helm creamos un chart que básicamente es un paquete, es decir, contiene toda la definición de los recursos necesarios para ejecutar una aplicación, un servicio, es decir, los manifiestos de Kubernetes. Cuando tenemos un char listo, el char se instala y esto se conoce como una release, que básicamente es una instancia de un char desplegado en nuestro clúster. Al final del vídeo veremos cómo instalar un Nginx. Te voy a enseñar a crear un char que contiene un Nginx para realizar distintos tipos de despliegues. Recuerda que lo tienes en mi GitHub, Nginx Helm Chart by Pirop. Puedes seguirme, puedes descargártelo, puedes conectarte el repositorio, puedes hacer pruebas y hoy simplemente volvemos al Visual Studio Code, que es mi editor favorito, y vamos a realizar algunas pruebas. Te voy a explicar cómo crear un chart. Básicamente un chart se compone de dos ficheros principales, el chart YML, que es la definición de nuestro paquete, donde contiene el nombre, la descripción, la versión, y el fichero values, que este es el fichero values que utiliza por defecto para rellenar la plantilla. Puedes sobreescribirlo con otros ficheros values con valores extra. Y por último, una carpeta de templates, donde aquí tenemos nuestros manifiestos de Kubernetes. Tenemos aquí el deployment, tenemos el HPA y un service, que en mi caso expongo un load balancer para poder acceder a él en mi clúster local con Docker Desktop de Kubernetes, que te lo enseñé en el vídeo pasado, donde configuramos Metric Server. ¿Vale? Entonces vamos a ver de qué se compone un despliegue. Un despliegue de Kubernetes, en este caso, vamos a desplegar un Nginx. Como ya sabéis, añadimos algunos metadata, como el nombre de la aplicación con el que lo vamos a definir. También, importante, si no está activo el HPA, configuramos un número de réplicas exacto. Pero si tenemos un HPA, dejamos que el HPA se encargue de definir el número de réplicas, por lo que mediante el sistema de plantillas con un if decidimos si habrá o no réplicas. De nuevo, algunos parámetros más del despliegue y por último definimos nuestro contenedor de Nginx con la imagen parametrizable en el puerto 80. Se puede cambiar a otro puerto para que no utilice root, pero en el caso de hoy, como es para hacer prueba, no tengo en cuenta tanto la seguridad, simplemente me apetece a poder avanzar y aprender y otros conceptos. Y por último, muy importante, definir los recursos de CPU y memoria que necesita el contenedor, porque si no, no nos funcionará el HPA. Por otro lado, he definido el HPA o Horizontal Pod Autoscaler, que básicamente es lo que se encarga de decidir en base al uso de CPU u otras métricas cuántos pods debe de haber de un despliegue. La API V1 está ya deprecada, se va a actualizar a la V2. Sigue habiendo compatibilidad hasta futuras versiones de Kubernetes, pero si lo estáis usando en producción, darle un repaso y migrarlo a la V2. En otro vídeo posiblemente configure la V2 y veremos otro tipo de métricas. En este caso simplemente pues definimos el nombre, si está activo configuramos el HPA, en caso de que no lo esté, no lo configuramos. Le ponemos el nombre del deployment, en este caso es simple Nginx, que lo tenéis aquí en el service name. Y por último el número de réplicas mínimo, el número de réplicas máximo y el CPU al que queremos, el HPA Autoscale. Y por último un servicio en el que configuramos el nombre, configuramos el app. Es de tipo load balancer, ya que tengo un clúster local, como he dicho antes, con Docker Desktop. Ahora lo enseño, lo podéis ver. Aquí tenemos un clúster levantado. En el último vídeo donde configuramos Metric Server está. Y aquí configuramos el puerto que exponemos y el puerto del contenedor al que va a enviar el tráfico. Con esto tendríamos nuestro despliegue hecho, así que vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, vamos a poner aquí el HPA desactivado y con Helm renderizamos la plantilla en local simplemente para ver lo que ocurre. Aquí, como veis, ha reemplazado los valores y tenemos nuestro servicio con el load balancer, puerto 8080 al 80, simple Nginx. Como habéis visto, ha cogido todos estos valores de nuestro fichero values, que es el por defecto, y por último nuestro despliegue con dos réplicas y los parámetros
que hemos configurado como la imagen de Nginx o el uso de recursos. Si ahora por el contrario activo el HPA y volvemos a renderizar, como veis ahora en el despliegue no tenemos el número de réplicas y por el contrario sí que nos aparece nuestro HPA. Dicho esto, vamos a proceder a instalar nuestro chart de Helm. Vamos a crear una release en nuestro clúster. Podemos crear un namespace o podemos hacerlo en el namespace por defecto. En mi caso, lo voy a instalar en el namespace por defecto para hacer las pruebas. Así que le vamos a llamar MyNginx y vamos a utilizar la plantilla actual. Y aquí, como hemos instalado el release MyNginx, lo ha desplegado ahora mismo en el namespace default. Status deployed, o sea que ha ido todo bien, es la primera revisión y no hay test. Los tests son muy interesantes, los podemos ver en otro vídeo. Podemos utilizar el comando helm-list, que nos mostrará la información sobre las releases que tenemos instalados en nuestro clúster, y por último podemos utilizar kubectl getPods para ver los pods que tenemos desplegados en nuestro servicio. Además, como tenemos configurado el HPA, también en el vídeo anterior configuré Metric Server, podemos utilizar el comando kubectl-top para obtener el uso de recursos del pod. Como veis aquí nos aparece, ahora mismo pues no está consumiendo prácticamente nada. Incluso si obtenemos el HPA nos va a dar las métricas que está utilizando el despliegue. Esta parte de aquí estoy teniendo problemas estos días. Básicamente el error suele ser porque no tiene los recursos desplegados, pero en este caso sí los tiene. Y en el clúster local me da problemas. En los clústeres como con Minikube, EKS, no he tenido nunca problemas. En local me ha costado algunos intentos que consiga funcionar el HPA. Aunque ahora parece, si os fijáis, que está funcionando. No ha dado ningún error el HPA, por lo que debería ir bien. Recapitulando, hemos creado un chart de Helm para desplegar un Nginx. Hemos creado una primera release. Y como hemos visto, tenemos un servicio que expone en nuestro clúster local, que lo podemos ver aquí en Kubernetes. Aquí tenéis en Docker Desktop los pods que tenemos funcionando. Si volvemos al VS Code, podemos ver que en nuestro puerto 8080 tenemos que tener disponible el Nginx. Y efectivamente, aquí lo tenéis. Si llamamos al puerto 8080, obtenemos respuesta. Podemos hacer, si queréis, una pequeña prueba. Vamos a modificar, por ejemplo, el values. Y aquí en el puerto vamos a cambiarlo para que lo exponga en el puerto 8081. Como ya hemos instalado nuestro template, lo que queremos, nuestro chart, lo que queremos es actualizarlo a la nueva versión para que aplique los cambios. Y aquí veis que la release MyNginx se ha actualizado y que es la segunda revisión porque hemos hecho un cambio. Entonces, si ahora llamamos a localhost 8080 falla, porque ahora se encuentra en 8081. Por último, quiero revisar el HPA y efectivamente ahora, como veis, ya ha recibido algo de tráfico, nos aparece el target de forma correcta y el número de réplicas también se ha incrementado. Podemos hacer una pequeña prueba, una prueba muy simple. Vamos a reducirle el número de recursos que tiene a 1 milicore, el número de réplicas mínimo a 1. Vamos a utilizar Helm para actualizarlo y el puerto lo vamos a dejar en el 8080, que es el que utilizo por defecto. Tercera revisión, todo listo. Vamos a ver si están nuestros pods actualizados. Efectivamente tenemos ya un pod listo desde hace unos pocos segundos. El HPA tiene que estar también actualizado, efectivamente. Y ahora podemos hacer la prueba. He hecho una pequeña pausa porque he estado investigando y resulta que en el clúster de Docker Desktop el HPA se actualiza una vez cada minuto. Y por lo que he estado viendo no hay forma de modificar ese parámetro. Normalmente en los clústeres de producción ese parámetro puede estar en 5, 10, 15 segundos, pero no un minuto. De esta forma el HPA, si lo ponemos por ejemplo en Watch, nos va a dar información en tiempo real. Aquí, al ser cada minuto, va a tardar un minuto en refrescarse, por lo que el autoescalado va a ser bastante lento. Pero bueno, podemos hacer una pequeña prueba de lanzar un pequeño test de carga. Vamos a darle 1000 peticiones en 100 concurrentes a http://localhost 8080, que es donde tenemos nuestro Nginx. Vamos a lanzarlo. Esperamos que finalice. Y ahora, si obtenemos el HPA, sigue al 0% por lo que he comentado, por lo que tarda un minuto
en actualizarse. Así que bueno, vamos a lanzar algún test de carga más y así hacemos que se incremente el uso de CPU de los pods y ahora veremos si efectivamente los pods se han incrementado o no. Como veis, el HPA está creando nuevos pods ya que ha detectado la carga que le hemos añadido al servicio. Lo que pasa que nuestro clúster ahora sí se ha actualizado y aquí veis que está utilizando mucho más CPU del que necesita y por tanto estará autoescalando. Lo que pasa es que en el clúster local estos comandos no funcionan bien, por lo que he comentado. El HPA parece que tarda, que tiene como bastante delay en actualizarse, ya que si os fijáis aquí hay 4 pods y aquí dice que hay simplemente una réplica. Pero bueno, para las pruebas, como veis, ha funcionado, ha levantado algunos pods nuevos cuando se ha incrementado el uso de CPU. También es cierto que le hemos puesto muy poquito para que escale muy rápido y al ser un Nginx las peticiones por defecto van muy rápido. Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.